carácter un poco incómodo para muchas personas. Vamos a hablar del Super Bowl, de este torneo americano, del fútbol americano, que es parte de la cultura mundial. Típicamente vemos el fútbol americano como el deporte preferido de los Estados Unidos, pero es un fenómeno global, es un evento que es visto por todo el mundo. Y detrás del Super Bowl hay una industria masiva de esclavitud sexual de niños y de mujeres. Esto pasa en todas las sedes donde se tiene el Super Bowl. El año pasado fue en Santa Clara, California, y fue la noche en la cual se gana más dinero explotando a las mujeres en esas ciudades, porque lo que acaba pasando es, llegan estos controladores de mujeres y de niños a las ciudades donde son las sedes del Super Bowl y son las noches donde más dinero se gana. Esto está más que establecido, a pesar de que hay campañas que están tratando de encubrir esta verdad, campañas de publicidad y de marketing que la NFL contrata para que no haya ese estigma asociado con su organización. Pero la NFL, como otras organizaciones mundiales de deportes, son parte del control de nuestra humanidad. Y en este video vamos a explorar todos estos temas. Ahora, antes de empezar en estos temas, es importante decir que todos hemos sido aficionados de los deportes en algún momento de nuestras vidas. Es parte de nuestra cultura. Lo ha sido desde el principio de nuestra civilización. Y cuando yo hablo críticamente y hago este análisis, no es un comentario personal para los que son aficionados del fútbol americano, del fútbol soccer, de cualquier otro deporte. Todos vemos los deportes con la intención de entretenernos. Pero espero que después de ver este video, y espero que los aficionados del fútbol americano, los que están muy emocionados que el fútbol va a pasar pronto, puedan ver este video con objetividad y darse cuenta de que simplemente es una organización controladora que es parte del problema y no parte de la solución de muchos problemas que están pasando en nuestra civilización. Entonces no es un comentario personal a la gente que es aficionada del fútbol americano, pero sí quiero que la gente esté consciente de lo que estás apoyando a través de la programación que estás viendo, a través de las playeras que te compras o de la mercancía que te compras de estas organizaciones o de cómo hablas favorablemente de algún equipo en las redes sociales, etcétera, etcétera. Vamos a hablar en este video de por qué es una institución tan influyente en nuestra civilización, lo que es la NFL, lo que es el fútbol americano. Es una institución muy poderosa y vamos a hablar en detalle de todo eso. Y vamos a demostrar evidencias de por qué las cosas están así. Entonces, entramos directamente a lo que es el Super Bowl. Efectivamente, cada año el Super Bowl se juega en una ciudad diferente en Estados Unidos. Y donde se selecciona que se juegue esa ciudad, llega el bajo mundo, desciende el bajo mundo que explota la sexualidad de la humanidad. Porque lo que ha pasado en la humanidad es, hemos separado el componente espiritual del componente sexual. La sexualidad ha sido distorsionada como algo que se explota, como algo que es fundamentalmente negativo en su energía. La sexualidad no es lo que puede ser. A través de diferentes sistemas se limita el potencial de la sexualidad humana. En cuanto al componente de cómo esto se conecta con la NFL, pues se conecta porque los deportes, cuando los vemos en los medios masivos de comunicación, son entretenimiento. Eso es lo que es una programación en los medios masivos, eso es todo lo que es. Eso no significa que tú estás a favor del atletismo. El atletismo es diferente, jugar un deporte es diferente, verlo en la televisión es otra cosa completamente diferente. Jugamos deportes, la intención de jugar deportes es de ser sanos y es de divertirnos. Pero es más que diversión. El control que sucede a través de los deportes es tal de que propaga la división entre diferentes ciudades, la división entre diferentes países, es generar tribus locales. Y a pesar de que esto se presenta como un juego inocente, esto es nada más un juego, esto no cuenta, pero no lo es, porque tú ves cómo la gente reacciona cuando su equipo pierde.
Cuando tu equipo pierde, digo, no mi equipo, a mí me vale un reverendo cacahuate quién gane o quién pierda el Super Bowl, porque realmente no significa nada para mí ni para nuestra civilización. Si digas, bueno, pues todo el dinero que se gana en el Super Bowl se va a ir para poder ayudar a los niños que se están muriendo de hambre, pues qué bueno. Pero no, ese no es el caso. Lo que pasa en el Super Bowl y con otros torneos es la gente el equipo que no gana, pues la gente acaba devastada. O sea, tú ves a los aficionados de los deportes alrededor del mundo. Cuando sus equipos no ganan, es devastador, les duele. O sea, tú ves a la gente llorar. Tú ves cómo los argentinos lloran si el Boca Juniors pierde o si los españoles, los madrileños lloran si el Real Madrid pierde o el Manchester. Estas son dinastías deportistas que tienen aficiones muy fuertes. Y cuando tú ves las emociones humanas, cómo son manipuladas, con la violencia que ocurre afuera de los estadios, con las celebraciones, tú ves cómo las emociones humanas son manipuladas a través de los deportes. Parte de esta manipulación es tener fuera de estos estadios, en el caso del Super Bowl, a un elenco enorme de mujeres que son esclavas y vienen de todo el mundo y son de todas las edades y las tienen aquí para hacer servicio sexual, es esclavitud sexual para todos estos aficionados que están presentes. Y no lo harían si no fuera lucrativo. O sea, estas entidades que controlan estas mujeres del bajo mundo llegan al Super Bowl y lo hacen porque es lucrativo. Si la gente no estuviera condicionada a hacer todo esto, pues simplemente no existiera esta industria, pero existe una demanda para esta industria. Y todo está conectado. La esclavización de la humanidad con la manipulación de los medios a través de estas actividades que aparentemente parecen que son inofensivas, parece muy inocente. Ver el show de medio tiempo del Super Bowl, dices, es una cosa perfecta y inocente, pero no lo es. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la iconografía draconiana dentro de este tipo de entretenimiento. Entonces tenemos, por un lado, la esclavitud humana. 32 billones de dólares anuales es parte de esta industria de esclavitud humana. 32 billones de dólares. Es una industria muy grande y es parte de nuestra civilización. Entre 100,000 y 300,000 niños americanos están en riesgo a entrar en este circuito de esclavitud sexual y donde los llevan a diferentes ciudades, ya sea y hablamos del Super Bowl porque es la más grande, es la más lucrativa, ¿ok? Es lo equivalente para una compañía que vende juguetes, es la Navidad, ¿ok? Lo equivalente para a un esclavizador de mujeres es el Super Bowl, es la noche cuando más ganan dinero. Pero no es nada más el Super Bowl, son los otros torneos de menor categoría que pasan alrededor de Estados Unidos, y estos integrantes del bajo mundo, de la oscuridad, llegan con sus esclavas y las presentan a todas estas personas. Y ahí les va lo que está muy interesante de todo esto. Existen organizaciones de luz que se dedican a llegar a donde sea el Super Bowl, rentan todas las recámaras de un piso, de un hotel, y lo hacen en anticipación porque cuando es la sede del Super Bowl todos los hoteles se llenan. Entonces esto es planeado muy cuidadosamente desde el principio. Rentan un piso entero de un hotel y lo rentan diferentes personas individualmente. No le dicen al hotel lo que están haciendo. Llega una persona y renta una recámara, luego llega la otra, renta otra recámara y rentan todo un piso en el edificio del hotel. Y ellos empiezan a hablar a estas mujeres para entrar en un tipo de prostitución. Todo es deceptivo para que las mujeres lleguen a la habitación del hotel, y ya que están adentro de la habitación les dicen: nosotros trabajamos para una organización y no tienes que estar haciendo esto. Y algo común que les hacen es les quitan el pasaporte, reclutan a estas mujeres en Europa y en diferentes partes del mundo y les dicen que van a ser modelos y que les va a cambiar su vida, bla, bla, bla. Les sacan un pasaporte y después les quitan el pasaporte y las tienen completamente paralizadas y dominadas a través del miedo, porque eso es lo que hacen. Cuando tú tienes a la gente paralizada en el miedo,
la gente no actúa como debe de actuar, no tienes la claridad para reaccionar. Entonces, cuando a estas mujeres entran a una recámara y hay personas ahí que les dicen, no tienes que hacer esto, entonces ahí pueden tener un momento de claridad. Muchas de ellas no lo hacen porque están tan aterradas de que algo les vaya a pasar a sus familias, porque las amenazan y les dicen, si te escapas, vamos y matamos a tu familia en Rumania o en Polonia o de donde las sacan a estas mujeres. Y las tienen muy amenazadas, las tienen completamente sometidas. Algunas sí se salen y entonces ellas se quedan en el hotel y ya no regresan con las personas que están. Y ahí es donde empiezan a hablar con las autoridades apropiadas para ver cómo pueden ayudar a esta mujer a regresar a su país de origen, etcétera, etcétera. Estas cosas afortunadamente pasan todos los años en el Super Bowl. Pero esto es algo de lo cual nunca nos damos cuenta. Nosotros nada más estamos viendo lo que pasa en la superficie. Pero como hemos demostrado en este canal y en toda la información prohibida que presentamos, lo que pasa en la superficie no es realmente lo que pasa detrás del telón. Vivimos en una civilización muy deceptiva y hemos hablado de por qué es necesaria esta manipulación. Es porque nosotros somos seres de luz y no vemos el mundo en términos negativos. Nos tienen que mentir, nos tienen que distorsionar la verdad para que la aceptemos. Por eso sucede de la manera en que sucede la opresión y la manipulación. Muchas de estas mujeres que acaban en estos circuitos de esclavitud sexual es porque vienen de familias muy pobres, es de familias desesperadas económicamente. Muchos padres de familia alrededor del mundo se pasan todos sus días trabajando para poder ganar suficiente dinero para no estar destituidos completamente en la calle y a consecuencia no pueden darle la atención adecuada a sus hijos y los hijos acaban siendo víctimas, acaban siendo presa de estos predadores que existen alrededor del mundo. Es algo verdaderamente triste y es algo que debemos de alumbrarle luz. Tenemos que alumbrarle luz a estos problemas semiestelares, porque son problemas reales. Entonces, si tú estás viendo el Super Bowl, estás apoyando todo esto, pero si no sabes qué sucede, pues realmente no estás consciente de lo que estás viendo, de lo que hay detrás de esta organización. Y este es el principio, ¿ok? El Super Bowl va a ser en Houston este año. El 2017 va a ser en Houston. El gobernador de Texas, Greg Abbott, en el 2011, cuando era procurador general, dijo: el Super Bowl es comúnmente conocido como el evento de tráfico humano más grande de Estados Unidos. Y yo les garantizo que esta persona, Greg Abbott, no va a decir absolutamente nada ahorita que ya es el gobernador de Texas con respecto al Super Bowl que va a ser en Houston. Sería admirable que diga algo, pero él es un político de carrera y no va a querer amenazar a esta institución de la élite global que es la NFL. La NFL es un tentáculo de la élite global de la misma manera que la FIFA es un tentáculo de la élite global. Entonces vamos a entender esto un poco más a fondo. ¿Por qué hacen esto? Digamos, pues los aficionados del fútbol americano, ¿no? Uno pensaría que pues, son gente normal, es gente trabajadora que paga sus impuestos, es gente que se porta bien. Realmente, o sea, hay muchos muchos aficionados del fútbol americano que son gente buena. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta industria de sexualidad, de cómo se explotan a las mujeres en estos eventos? ¿Cómo la podemos explicar? Una manera de cómo la podemos explicar es de que el fútbol americano está muy bien, es una ingeniería brillante cómo lo hicieron, porque existe lo que es como un sorteo cada año en donde los mejores jugadores que salen de las universidades, que ya van a entrar a las grandes ligas, que van a entrar a la NFL, hay una especie de sorteo con los mejores jugadores. Entonces, es como, y cuando un equipo de fútbol americano gana ese sorteo que le llaman el draft, es como ganarse la lotería, se gana a los mejores jugadores o al mejor jugador. Entonces eso significa que un equipo que no es un equipo bueno, digamos, tiene la posibilidad de ganar un campeonato. Entonces eso lo que hace es la liga distribuye el talento que existe en este deporte en todos los equipos. Entonces eso significa que todos los equipos en algún momento u otro tienen la posibilidad de ganar. No es como en el fútbol soccer donde tenemos las dinastías de
en los diferentes países, ¿no? Que son como lo que es el Real Madrid y el Barcelona. Son equipos que llevan décadas y décadas y décadas arrasando en los torneos. Son dinastías. Es difícil que un equipo de bajo nivel pueda ganar la Eurocopa, ¿no? O la Champions. Es difícil. Pero en el caso del fútbol americano, no. Por este sorteo que pasa todos los años, donde los mejores jugadores pueden acabar en un equipo muy, muy normalito, muy chiquito, que no tiene mucho dinero, y pueden acabar ganando un Super Bowl. Entonces, ¿qué hace eso en la afición? ¿Qué significa eso para la afición? Significa que un equipo que jamás ha ganado el Super Bowl tiene la posibilidad de ganarlo. Entonces, eso genera una afición fanática. Imagínense lo que es para un equipo que nunca ha llegado al Supertazón y que ya llegaron y que lo pueden ganar y lo ganan, como lo ha sido en varios casos, ¿no? Con diferentes equipos. Cuando menos te lo esperas, un equipo gana el campeonato. Eso genera una euforia muy extrema en los aficionados que llegan de esas ciudades a la sede del Super Bowl y su equipo gana y celebran como nunca han celebrado, como jamás celebrarían en sus ciudades de donde vienen. Porque es un evento muy especial. Su equipo acaba de ganar. Si fueran los mismos equipos que siempre ganaran el Super Bowl, pues sería de alguna manera aburrido, sería inclusive un poco hasta predecible que los equipos que van a ganar. Eso lo tenemos muy, muy determinado. De que, pues, digo, si el Barcelona gana un campeonato, pues lo ganó, ¿no? O sea, no es noticia importante. Pero en el fútbol americano hay estos equipos pequeños que se ganan en el sorteo a jugadores muy buenos y acaban ganando el Super Bowl. Se vuelve eufórico, se vuelve muy especial para los aficionados de esos equipos. Entonces celebran como nunca han celebrado y gastan dinero como nunca han gastado dinero y se emborrachan y se intoxican y ahí tienen a las mujeres rodeándolos en los diferentes hoteles y en la diferente mercadotecnia que se aplica para hacer publicidad de este bajo mundo de esclavitud sexual. Obviamente no lo venden como esclavitud sexual, lo venden como si estas mujeres están muertas de ganas de estar con estos borrachitos. Y por supuesto, nada puede ser más alejado de la realidad, pero eso es parte de la distorsión. Y el alcohol, pues, es un componente importantísimo en los deportes. Tú puedes ver cómo la conciencia es removida cuando una persona está ebria. O sea, es evidente de que sus conciencias están removidas y ese es el motivo de por qué en el sistema financiero el alcohol es la droga predilecta. Ese es el motivo de por qué la marihuana siempre ha sido un enemigo del sistema financiero, del sistema que tenemos, del sistema farmacéutico, pero ese ya es otro tema y tendremos que hacer un video de eso y lo quiero hacer porque tenemos cosas muy importantes de qué hablar en cuanto a las sustancias. Pero el alcohol en los deportes es muy importante, te remueve de tu conciencia y te hace más susceptible a todo tipo de manipulación. Esta es la verdad. Entonces, la anatomía de cómo funciona este deporte, pues es muy excitante, ¿no? En la manera en cómo funciona. Cualquier equipo puede ganar. Eso genera una euforia muy especial en la afición y consecuentemente, pues tienes una organización que es muy corrupta. Porque eso es lo que la NFL es una organización muy corrupta. Por ejemplo, esta imagen que les voy a enseñar en la pantalla es de nada más del 2017, y de hecho ya tenemos ahí un caso en del 2016, perdón, y ahí tenemos hasta arriba el primer caso de Adam Jones del equipo de Cincinnati. Es el primer caso en el cual los jugadores cometen un crimen. Y no hay consecuencias legales. No hay consecuencias legales para los jugadores de la NFL. Son inmunes a la ley, están separados a la ley, tienen impunidad, tienen protección, porque son parte de un sistema de control masivo y es importante de que todos estos jugadores no tengan que enfrentar las consecuencias legales de manejar bajo la influencia de alcohol. Eso es lo que significa aquí cuando ves el DUI, eso es Driving Under the Influence, eso es alcohol. Y en Estados Unidos el manejar bajo la influencia de alcohol se ha convertido en una terrible epidemia y las consecuencias son graves. Las consecuencias son graves y caras. Aquí en Estados Unidos, si te arrestan,
estando bajo la influencia de alcohol, pero eso no es el caso con estos jugadores de la NFL. Los perdonan. Los perdonan de estos crímenes. Entonces ahí tú puedes ver cómo no hay nada que pueda intervenir en el entretenimiento y en la manera como se presenta este entretenimiento a las masas. Ahora, la NFL, esto es algo que muy poca gente sabe, es una organización sin ánimo de lucro. Es un non-profit organization, o sea, no es una corporación la NFL. Y eso significa que no pagan impuestos. Las organizaciones de caridad, las organizaciones que no lucran, son organizaciones que no pagan impuestos, como lo que son las organizaciones privadas, como lo que son las corporaciones, que son organizaciones de lucro. La NFL genera billones de dólares anuales, pero no pagan impuestos en ese dinero. ¿Cómo es posible de que una liga deportiva no pague impuestos al país en el que opera? Y serían impuestos que podrían ayudar a cambiar todos los problemas que tenemos, pero no funciona de esa manera. Y de la misma manera que las religiones han existido por miles de años y seguimos teniendo niños muriéndose de hambre, y de la misma manera que hemos tenido un sistema financiero por miles de años y la gente sigue viviendo en una desigualdad terrible. O sea, tenemos un tema consistente en nuestra civilización y es la decepción. Nos venden algo con la apariencia de que es algo, pero en realidad es algo diferente. La democracia, si realmente fuera democrática en nuestra civilización, tendríamos líderes honestos, si fuera honesta, pero no, la tenemos totalmente corrupta. Si la libertad de expresión de la prensa, de los periodistas, fuera verdaderamente libre, pues tendríamos un público más informado, pero no lo es, por las compañías que controlan estas compañías de comunicación. El mensaje al mundo de las noticias está completamente controlado. Los tratados económicos entre países, ¿no? Se habla del mercado libre, del susodicho mercado libre. No es verdad, no tenemos mercados libres. Tenemos mercados controlados. Entonces nos venden una idea de algo que realmente no es. Y aquí estamos explorando todo lo que está detrás del telón de lo que es el fútbol americano y el Super Bowl. Tenemos todo un carnaval de explotación y de horror que sucede detrás. Porque últimamente la idea no es de nada más entretener en la NFL y de estas organizaciones globales. La idea es manipular y se hace de diferentes maneras. Por ejemplo, la iconografía draconiana, la iconografía reptiliana que existe en los juegos, en el medio tiempo del Super Bowl. De hecho, la gente ve más el medio tiempo, los ratings del Super Bowl son más altos durante el medio tiempo que durante el juego. Entonces ahí es una oportunidad enorme para la élite global de imponer su mensaje de control que siempre ha existido en nuestra civilización. Son mensajes que siempre han existido. Lo único que cambia a través de los años es el marketing. El marketing de la opresión se tiene que ir adaptando conforme van cambiando los tiempos, conforme va cambiando la sociedad. Vas cambiando el mensaje. Y lo que tenemos en el Super Bowl, desde realmente en los 90s fue cuando empezó este tipo de iconografía. Antes de los 90s eran más como bandas, como lo que son los marching bands en Estados Unidos. Es muy colegial eso, ¿no? En el medio tiempo ves esas bandas con las trompetas y los tambores y hacen su rutina, ¿no? Y ya, pero fue esta manipulación fue desarrollándose más en los 90s hasta el punto donde podemos ver todo este tipo de iconografía muy interesante en el Super Bowl que pasa a medio tiempo. Y otro punto muy importante del Super Bowl, cómo la gente reacciona hacia los comerciales. Los comerciales del Super Bowl son conocidos como los mejores comerciales. Y inclusive hay gente que ve el Super Bowl nada más por los comerciales. Ahora quiero que tomen un momento y nada más piensen en lo verdaderamente manipulador que suena eso. Los comerciales siempre nos tratan de convencer de que compremos algo. Eso está más que establecido. Pero ya estamos al punto en nuestra sociedad donde queremos ver los comerciales porque son la mejor parte del show. Realmente ya no quieres ver el show, quieres ver los comerciales. Ya quieres que te convenzcan de cualquier producto que te van a tratar de vender. A ese punto hemos llegado en nuestra sociedad.
Y es el consumismo, ¿no? Es lo peor, es lo más bajo del consumismo, cuando la gente quiere ver los comerciales del Super Bowl. Y todo esto, ellos voluntariamente se sugestionan a todas las ideas que les están introduciendo. El simbolismo detrás de todo esto, del halftime y de los mensajes subliminales que se dan en diferentes comerciales, es muy importante el simbolismo para la élite global. Lo consideran muy importante. Es parte de quién son, les genera identidad, pero también el simbolismo en diferentes cosas es para presentar un mensaje. En este caso, pues es un mensaje de control. La NFL, regresando a lo que dijimos en el principio, jamás ha tomado en serio este problema que existe durante el día más importante de su estructura deportiva, que es el Supertazón. Cada año es el día más importante. ¿Cómo es posible que en ese día se genere más dinero explotando a mujeres y niños en las ciudades donde son estos Super Bowls y que la NFL no tenga una responsabilidad moral de hacer algo, de hablar de esto, de ser parte de la solución? En lugar, lo que hacen es se vuelven parte del problema y contratan a compañías para generar un marketing y una imagen de que la NFL no sabe nada de eso y que es totalmente, que no es verdad, y simplemente sí es verdad, porque la gente se alcoholiza y se sugestiona y se manipula a tal manera en esos estadios que se vuelve un fanatismo, se vuelve un fervor irracional y la gente reacciona como normalmente no reaccionarían en sus vidas cotidianas en las ciudades en las que viven. Pero es el Super Bowl, es una excepción, se permiten ellos mismos la oportunidad de destramparse, de degenerarse. Y no les importa si en el Inter están abusando de los derechos humanos de alguien. Estas cosas pasan todos los años en el Super Bowl y es importante que lo sepamos. Los deportes, en la manera en cómo los conocemos, siempre han sido competitivos desde el principio. Desde el juego de pelota maya, donde mataban a los que ganaban, no a los que perdían. En el Coliseo Romano, donde mataban a los que perdían, no a los que ganaban. Y los diferentes juegos competitivos en la Edad Media y cómo en la era moderna se fueron desarrollando más deportes, todos son con un contexto competitivo. Pero eso es porque así es como nos han adoctrinado a los seres humanos desde el principio. Nuestro entretenimiento deportivo es competitivo. Pero lo que yo podría visualizar en el futuro es un ámbito deportivo que es cooperativo. No siempre tiene que haber un perdedor en una competencia, pero así es como nos adoctrinan a una realidad en la cual existen ganadores y perdedores, a la realidad de la pirámide. Vivimos en pirámides en toda nuestra civilización. Y una pirámide es los de arriba controlan a los de abajo. La élite pequeña de arriba controla toda la pirámide. Y así es como nos adiestran a esa pirámide, introduciéndonos deportes que tienen la finalidad de que uno va a ganar y uno va a perder. Uno va a estar arriba, uno va a estar abajo. Se acabó. Los deportes pueden ser cooperativos. Podríamos tener una competencia, o sea, no una competencia, pero imagínense un deporte. Tenemos que reinventar los deportes para realmente pensar en estos temas. Es difícil a veces envolver nuestro cerebro y nuestra imaginación en algo diferente a lo que conocemos. A veces tenemos que reinventar las cosas, pero tú ve cómo reacciona la gente cuando pierden. Cuando pierde su equipo favorito, cómo lloran y se vuelven agresivos y abusan de ellos mismos y de otras personas. Y todo el abuso del cual hemos estado hablando es una manipulación. Y nos dicen que nada más es un juego. Es un juego nada más, pero no lo es. Porque si fuera nada más un juego, la gente no reaccionaría así. La gente reacciona así porque está siendo controlada. Y la estructura de los deportes en nuestra civilización es divisoria. Es para separar tu ciudad contra mi ciudad, tu país contra mi país, tu liga contra mi liga, tu deporte contra mi deporte. Las divisiones son interminables, no nada más en esto, pero en todo, cómo somos divididos en nuestra civilización. Entonces, cuando vean el Super Bowl estos días,
tengan un poco de conciencia de lo que están viendo. Si lo van a ver, véanlo y observen la iconografía interesante que sucede en el halftime, en el medio tiempo del juego. Observen cómo la gente se vuelve completamente idiotizada con los comerciales. Y el día siguiente del Super Bowl se vuelven los videos en YouTube más famosos. Los comerciales del Super Bowl. Todo el mundo quiere ver los comerciales del Super Bowl. Observen cómo ya hemos estado adoctrinados al consumismo a tal grado que queremos ver los comerciales. Y si pueden encontrar información, y si hay algún noticiero que esté reportando esto, no lo dudo, porque pues esto es lo que la gente no quiere ver. La gente quiere ver los resultados del partido, la gente quiere ver el juego y quiere ver toda la emoción y toda la euforia, pero es una noticia muy, muy triste. Es triste aceptar muchas de estas verdades, de la explotación que sucede en estos torneos de mujeres y de niños. Es triste aceptarlo, pero existe. Y tenemos que absorberlo, tenemos que digerirlo y tenemos que empezar a platicarlo todos como civilización, todos juntos, porque esa es la única manera que vamos a poder trascender todos estos problemas. Primero tenemos que alumbrarle luz a estos problemas y después tenemos que encontrar soluciones para cómo cambiarlos, cómo hacer este planeta mejor, cómo hacer la vida de estas personas mejor. Entonces tenemos un problema en nuestros deportes y digo, podemos hablar del mundial y de los elefantes blancos que son una corrupción terrible, pero ya hablaremos de eso en otro video. Este video es para darle un enfoque y poder concientizar a la gente de lo que verdaderamente es la NFL y de lo que verdaderamente es el Super Bowl. Y ya que te vuelves consciente de todo eso, es mucho más difícil que te manipulen. Entonces es un verdadero regalo, es un verdadero fruto de tener la convicción y de tener el valor como ustedes tienen de querer indagar a información prohibida. El verdadero fruto de todo esto es de que cuando ya sabes que existe una manipulación, es muy difícil que te puedan seguir manipulando. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho su visita aquí al canal y nos vemos en el próximo video.